Salgan de allí. Ese es el mensaje que les quiero compartir en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Salgan de allí. Quiero preguntar antes que nada, ¿quiénes son en este momento practicantes de la Iglesia Católico Romana? No les voy a insultar, no les voy a decir nada, sino solamente quiero saber para hacer una precisión aquí. ¿Alguien en este momento es de la Iglesia Católico Romana? Muy bien. Voy a tocar este tema y hago esta precisión. El asunto de la Iglesia o de la religión católico romana no es un asunto en contra de las personas que pertenecen a ella, sino un asunto a la institución y que representa en nuestra sociedad. Todos sabemos que la Iglesia y el pueblo del Señor, en el antiguo tiempo el pueblo de Israel y ahora la Iglesia, hemos estado o estamos siempre bajo el gobierno de un imperio. Repasemos por un instante, ¿cuántos imperios ha habido? Está el imperio babilonio, luego el imperio egipcio, luego el imperio asirio, luego el imperio neobabilonio, luego el imperio medo-persa, luego el imperio griego y estamos viviendo en el imperio romano. Ese es el orden de los imperios que siempre han gobernado el mundo. Lo repasamos. Imperio babilonio, imperio egipcio, imperio asirio, imperio neobabilonio, imperio medo-persa, imperio griego e imperio romano, que es en el que estamos actualmente, que sucumbió políticamente, pero surgió vestido de sotana y de tiaras y demás. Todo esto está advertido en la palabra del Señor, y cuando el Señor nos está diciendo, no solamente acá en la epístola a los Corintios, sino que nos lo está diciendo en otros textos bíblicos, salgan de allí. No nos está diciendo que nos encerremos como anacoretas o como ermitaños en los templos o subiéndonos a las montañas o mirando feo y tratando mal a las personas que no profesan nuestra fe. Todo el que diga que su iglesia o que una religión específica es la verdadera religión o es la verdadera iglesia, está dándole fuego o dándole avivamiento al sistema religioso y político que gobierna este mundo. Porque si nos ponemos a pelear, si nos ponemos a insultar, si nos ponemos a lanzar piedras contra las personas porque no profesan nuestra fe, entonces mi pregunta es, ¿a quién vamos a evangelizar? ¿A quién vamos a ganar para Cristo? Algunos aluden al texto del apóstol Santiago en su epístola que dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y ese texto lo tomaron para decir que nosotros no podemos tener ningún tipo de relación con la gente. Eso no es cierto, porque si así fuera el Señor se hubiera encerrado solo a tratar de trazar un plan de salvación y no hubiera tratado con nadie. Piensen ustedes, si el Señor no hubiera tenido misericordia de cada uno de nosotros, hubiera dicho, gente malvada, y de eso éramos, gente pecadora. En Isaías hay una radiografía que el Señor le hace a la humanidad. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la coronilla hasta los pies no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso éramos nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, no podemos entrar en ese juego de las persecuciones
como quiera que somos perseguidos y ahora no podemos pasar a ser perseguidores. Si nosotros hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones, ha sido derramado en nuestros corazones, ¿qué se supone que debemos hacer? Ir a hablar de ese amor a todas las personas. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Santiago cuando en su escrito dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Precisemos. La palabra mundo tiene por lo menos 3 significaciones. Mundo es todo lo creado, el cosmos, lo que vemos y lo que no vemos. Mundo es la gente. ¿No ha oído usted decir cuando a alguien le pasa algo en público y dice todo el mundo lo vio? Se está refiriendo a la gente. Pero mundo también tiene otra significación, y es el sistema gobernante en este mundo. Es lo que está en cabeza de presidentes, no solamente de naciones, sino de organismos como la ONU, como la OEA, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional. De ahí, entre otros, se desprende la directriz que todo gobernante en el mundo tiene que acatar para poder ser sostenido por ese sistema y hacerlo cumplir en medio de la población. Noten ustedes algo, y es que cuando aquí se habla de que se va a legalizar el aborto, se empieza por las grandes potencias y por los países supuestamente desarrollados, y eso se va regando como pólvora hasta los países que ellos mismos llaman del tercer mundo, que ya no es ni tercero ni tampoco es mundo, somos parte todos del mundo, quiero decir, todo ese sistema. Cuando el Señor está diciendo, salgan de allí, no nos está diciendo que nos apartemos de la gente, sino que no participemos de todo lo que está pasando en este momento en el mundo. Mire, la gente hoy, si está en un régimen de derecha, entonces se levanta la izquierda. Si hay un régimen de izquierda, entonces se levanta la derecha y hacer oposición, cuando no, anarquía. ¿Desde dónde se origina ese desorden? Ese desorden político, social y económico se está originando desde las ciudades. El Señor mismo lo dijo en su oración en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. No te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal, porque el régimen, este sistema, como dice el apóstol Juan en una de sus epístolas, está todo bajo el poder del maligno. Y aunque el diablo quisiera hacer el bien, siempre le va a salir el mal. Como si Jesús fuera a hacer el mal, siempre le saldría el bien. Las ciudades. Y por eso quiero hacer una precisión muy especial para los estudiosos de la palabra del Señor, y para los que no, los invito a que lo hagan. Porque en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis se nos está hablando de la ramera. Esa ramera es la que representa el sistema religioso apóstata del reino anticristiano. Eso es lo que representa la ramera del capítulo 17 de Apocalipsis. Pero si ustedes van al capítulo 18 del libro de Apocalipsis, entonces allí se nos va a hablar de la Gran Babilonia. ¿Y qué representa la Gran Babilonia? El sistema político, económico y social y económico anticristiano. Fusionadas las dos, la Gran Babilonia y la ramera, no tenemos otra cosa que ver y apreciar
¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? ¿La ramera qué representa? El poder religioso apóstata anticristiano. Y la gran Babilonia representa el poder político y económico anticristiano. ¿Qué es entonces lo que estamos viviendo hoy? Aquí ya no es raro. Estamos en una reunión convocada por el Ministerio del Interior a través de la Oficina de Cultos de la República de Colombia. Y pudimos oír cifras escandalosas como que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es la iglesia que, aunque está llegando a lugares más apartados que cualquier otra iglesia en nuestro país, es también la iglesia que más mártires ha puesto, porque son los que más han sufrido muertes de pastores. Y aquí no importa a qué denominación se pertenezca, porque es que esa indiferencia que nosotros estamos mostrando, que el mismo Satanás está poniendo esa división entre el pueblo cristiano, es lo que nos está llevando a devorarnos y a despedazarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo se publica en la prensa que un pastor fue asesinado, que fue mártir por predicar el nombre de Jesús en algún lugar del país? Nunca. Pero sí salen a titulares de primera plana cuando un líder de una iglesia comete abuso sexual o algún acto inescrupuloso, y así sea un líder, los titulares inmediatamente salen por los medios de comunicación a decir: el pastor fulano de tal violó tantos niños o violó tantas niñas o hizo esto o aquello como un acto de corrupción. ¿Sabe cuántos pastores, y yo los quiero invitar, sabe cuántos pastores a esta hora estamos pasando por dificultades solamente en nuestro país, sin ignorar en el resto del mundo? Estamos pagando un precio muy alto y la iglesia no puede pasar indiferente frente a todo lo que estamos viviendo. ¿Cuántos oran por los pastores? Cuando ustedes oren por los pastores, por supuesto, oren por sus pastores locales, pero también oren indistintamente a la denominación que pertenezcan, oren por ellos. Porque todo el que esté predicando el Evangelio de Jesús y el que esté dentro del marco bíblico es una persona que está haciendo lo que el Señor Jesús nos mandó que hiciéramos. Ahora bien, es posible que yo no termine este mensaje hoy, pero quiero decirles que no podemos cerrar los ojos a lo que está sucediendo en nuestro país hoy. No quiero hacer eco, ni voy a ser pregonero de lo que el sistema agitado por anarquistas a través del Foro de Sao Paulo ha venido de una manera sincronizada desarrollando y haciendo de América Latina y de algunos países de Europa un polvorín. ¿Y sabe cuáles son los sectores más afectados? Las ciudades. Las ciudades. ¿Qué es una gran ciudad? Todos sabemos qué es una gran ciudad. Y aunque lo sepamos, muchas veces no nos detenemos para mirar qué está pasando. Una ciudad es un núcleo, una unificación antidios o anticristo, compuesta de masas de hombres y mujeres
con propósitos claramente diabólicos. No soy fanático, porque el fanático mata por las ideas, pero soy radical, y el radical muere por las ideas. Pero hace mucho tiempo, la hermana Tulia, ustedes no la conocen, yo creo que esa hermana se fue con el Señor. ¿Recuerdan a la hermana Tulia? Y ella dice que tuvo una visión como una serpiente atravesaba la ciudad de norte a sur. Y una vez me dijo, hermano Nicolás, ¿qué será? Yo le decía, mi hermana Tulia, si el Señor te lo mostró, el Señor te lo hará saber. Y me remití a estudiar y vi cómo la mayoría de los países tienen símbolos diabólicos, esos mismos que denuncia el apóstol Pablo ahí en la epístola a los romanos, cuando dice que los hombres cambiaron la gloria del Dios creador por las criaturas, y honraron más las criaturas antes que al creador. La hermana pasó a estar con el Señor. En el momento en el que ella testificó públicamente, muchos hermanos se burlaron de ella y dijeron, la hermana Tulia, pero era una mujer de oración, ahí en la central, era una mujer de oración. Con el tiempo vino el metro. Y ustedes son testigos que cuando el metro falla por una u otra razón, la ciudad se vuelve un caos. Eso está pasando en la ciudad. En la ciudad se está invitando para este próximo 21 de noviembre a que se cometan actos vandálicos, a matar policías, a agredir las autoridades, al surgir de la anarquía. Anarquía que muchos llaman revolución, no confundamos. Revolución, se los defino, es cambio con inteligencia y con ideas. Anarquía es querer lograr un cambio, pero con desorden y con caos. Y yo creo que hoy la iglesia se tiene, y voy a decir un eufemismo, se tiene que parar de rodillas en la presencia del Señor. Porque aunque la palabra del Señor dice que esto es apenas principio de dolores, y a una mujer no se le detienen, a una mamá no se le detienen los dolores para dar a luz, también es cierto que el Señor dijo por boca del profeta Jeremías que oremos por la ciudad donde Él nos ha puesto, porque en la paz de la ciudad la iglesia también va a tener paz. Ya vimos en Santiago de Chile este movimiento, cómo quemó la principal iglesia cristiana. La incendiaron, pero también saquearon y dañaron la iconografía de una iglesia perteneciente al mismo imperio romano. En la ciudad se está matando más que en el sector rural. Es en la ciudad donde se están cometiendo los crímenes más atroces contra los niños, es en la ciudad donde más se practica el aborto. No quiero decir que a las afueras no, pero es en la ciudad donde está sucediendo todo esto. Porque la ciudad es un núcleo, es una unificación anticristiana de masas de hombres y de mujeres con propósitos claramente diabólicos.
En Génesis capítulo 11, versículo 4, nos lo dice. Luego dijeron, estamos hablando, esa era la época del imperio babilonio. Luego dijeron, construyamos una ciudad. No dijeron una aldea, no dijeron un pueblo, dijeron una ciudad, con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Es aquí donde ya se va a consumar lo que hoy conocemos como la nueva era, que ni es tan nueva, ni es tan era, solo era lo que era. ¿Cuál es la base doctrinal de la nueva era? Es hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Esa es la base de la nueva era. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero la nueva era está diciendo que cada uno es un Dios, y por eso, si damos un giro, porque están revirtiendo la palabra de Dios, lo que están diciendo es, hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Por eso cuando el Señor Jesús se aparece en la tierra, nace de la Virgen, cumple su ministerio. En uno de esos episodios en los que está predicando el mensaje, las buenas nuevas de salvación a su pueblo, surge una posición radical contra él y le dicen, ¿y tú siendo hombre te haces Dios? Y realmente lo que estaba pasando era lo contrario, que él siendo Dios se había hecho hombre. Alabado sea el Señor. Y hoy la gente quiere ir al cielo, o por lo menos buscar una oportunidad de salvación, pero por sus propios medios. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos, eso lo están alcanzando, y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Y el que quiera subir al cielo sin Cristo, tiene un plan anticipadamente frustrado, porque al cielo no entramos sino por la única puerta que hay, y esa puerta se llama Jesucristo el Señor. Es que dicen que todo camino lleva a Roma. Y si nos remontamos a la historia, nos damos cuenta que la ingeniería civil tuvo su base en Roma. Y ellos lo que hacían era tener los caminos listos para que el emperador se moviera de su imperio a los pueblos y por supuesto retornara por ahí. Eso lo han traído hoy como un autoconsuelo y una falsa esperanza, porque ese dicho sí existió, de que todo camino conducía a Roma, pero era en su momento histórico. Y eso lo han traído para darle un sentido espiritual y decir, no, es que todo camino lleva al cielo. Les digo, mis amados hermanos, cuando Jesús dice, yo soy el camino, no un camino, yo soy la verdad, no una verdad, yo soy la vida, no una vida, es porque Él es el único que nos puede entrar al cielo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. ¿Y sabe qué pasó? Dice en el capítulo 11, ahora pasamos al versículo 8 y versículo 9. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad.
Por eso a la ciudad se le llamó ¿cómo? Babel, que es confusión, Babilonia, pues estamos hablando del primer imperio, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Todos estos acontecimientos con respecto a la paz, que finalmente uno no sabe si se logró la paz o no se logró la paz. Y esto es como cuando se está apagando un incendio, surgen otros focos que vuelven otra vez a incendiar. Y hoy aún a nosotros los cristianos se nos está llamando a que participemos de todas esas plataformas ecuménicas anticristianas de una manera muy simulada. Mis amados hermanos, es inevitable que desde estos sermones nosotros les tengamos que abrir los ojos a ustedes. Acaba de pasar el debate electoral en Colombia, en el cual la iglesia cristiana en Colombia tuvo una parte activa y no disimulada en la política, haciendo pasar como modelos de pasarela a muchos políticos por las plataformas de sus iglesias, buscando el poder terrenal, en vez de ir a humillarse en la presencia del Señor, a buscar el poder del cielo, que es el Espíritu Santo. Hoy se nos está comparando con grupos al margen de la ley, a la iglesia, porque tenemos pastores irresponsables que abandonaron su ministerio por ir a buscar un poder que no les corresponde. O ser ministro del reino de los cielos, o ser ministro de los reinos de la tierra. Pero no podemos ser los dos al mismo tiempo. Mire el Señor cómo se manifiesta. En el día del sacrificio del Señor castigaré a los funcionarios y oficiales del rey y a cuantos se visten según sus modas extrañas. En aquel día castigaré a cuantos evitan pisar el umbral, a los que llenan de violencia y engaño la casa de sus dioses. Sofonías, capítulo 1, versículo 9. Entonces hoy se nos está hablando de paz, paz y seguridad. Y cuando se está hablando de paz y seguridad es porque tenemos guerra e inseguridad. Hoy la inseguridad cunde en las ciudades y en toda parte ya. Y la iglesia no puede bajo ninguna circunstancia dejar que se le nublen los ojos del entendimiento en estos momentos tan críticos por los que estamos pasando. No podemos buscar por el poder humano lo que Dios nos ha prometido con su Espíritu Santo. Recibiréis poder, dice el Señor, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces se nos está obligando a decir, no, es que ustedes no pueden poner ciertos formalismos en las iglesias, ustedes no pueden hacer una formaleta en la que tienen a sus seguidores que no pueden participar en ciertas cosas del mundo. Ya lo hemos leído. Un hermano me preguntaba, pastor, entonces no podemos votar. El hermano sí puede ejercer su derecho como ciudadano, claro que sí. Y los hermanos que quieran participar en política seguramente también, pero el ministro no, o somos ministros de Dios o somos ministros del reino de la tierra. Hablar de paz a esta hora, una paz sin el príncipe de la paz no es paz. En Isaías, en el capítulo 48, el versículo 22, dice el Señor, no hay paz para el malvado. Punto. Eso lo dice el Señor.
En el capítulo 57 y versículo 21 vuelve y lo dice: no hay paz para los malvados, dice mi Dios. En el Salmo 50 dice: ¿qué tienes tú que hablar de mis juicios?, dice el Señor, refiriéndose al desobediente. Aquí se está luchando por solucionar el problema de la alimentación. Antioquia, que es el departamento estrella del país, es uno de los departamentos donde más niños y personas mueren por inanición. Aquí no están hablando de que el problema del hambre está solucionado, que el problema de la salud está solucionado. Aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 3, está diciendo: cuando estén diciendo paz y seguridad, mire lo que nos espera: vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. De ninguna manera podrán escapar. Aterrizamos a la realidad que nos dice la palabra del Señor. 1, capítulo 18 de Apocalipsis, versículos 1 y 2. Mire pues, para que usted no se vaya a dejar ilusionar por todo lo que el mundo está ofreciendo. Mire el Señor cómo habla aquí, cómo le inspira al apóstol Juan. Después de esto, vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. ¿Qué dijimos que era la gran Babilonia? El sistema político y económico anticristiano. Mire dónde va a caer. Mire lo que le va a pasar. Va a haber una crisis económica y política a nivel mundial. Lo está diciendo aquí la palabra de Dios. El sistema político y económico va a sucumbir, porque nunca destinaron y antes amarraron el dinero que se necesita para evangelizar. Vaya, pida usted un préstamo a un banco y diga, y más ahora cuando están ofreciendo préstamos a diestra y siniestra, porque esto es parte de lo que viene. Hoy le están prestando a personas que ni siquiera tienen empleo y los están haciendo sentir importantes. Vea, usted tiene un crédito aprobado aquí, si trae su cédula inmediatamente se lo desembolsamos. Pero vaya, pida un préstamo para usted hacer una campaña evangelística y no se lo hacen. Y si llegado el caso se lo hicieran, vaya, diga que va a hacer una campaña política, una campaña evangelística en el estadio y le ponen cuantas trabas puedan. Aún en los medios de comunicación, nosotros, gloria a Dios, tenemos nuestra emisora virtual. Vamos a ver hasta dónde nos dejan llegar. Ahora lo único que estamos pagando es un servidor en Brasil para que la emisora funcione las 24 horas. Estamos pagando algunos gastos que requieren el mantenimiento de la emisora. Sintoniza en Íntima Devoción. Pero vaya, pida un espacio radial para predicar el Evangelio y le vale un dineral. Pero ocúrrasele a usted sintonizar ciertas emisoras y sobre todo en la noche para que usted vea la radio en poder de brujos, nigromantes, adivinos y todo el poder satánico. Búsquenlas, no se queden ahí, pero búsquenlas, que no les estoy diciendo mentiras. Esto va a sucumbir, nuestro mundo no es aquí, nuestro destino no es aquí. Si ustedes han resucitado con Cristo,
busquen primeramente las cosas de arriba donde está sentado Cristo en majestad. No pongan la mirada en las cosas de la tierra. No es charlando, mis amados hermanos. No sigamos la corriente de las naciones porque las naciones están contaminadas. 2, la contaminación. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes, entiéndase, los gobernantes de la tierra, cometieron adulterio con ella. Ustedes ven que casi todo presidente que asciende al poder, una de las primeras visitas que hace es allá en Lacio. Lacio es el estado, es la región italiana de donde nació el idioma latín, en cuyo núcleo está el solio papal llamado Vaticano, que es otro estado. Todos van allá a rendirse, aún presidentes supuestamente cristianos, porque el mismo sistema se los exige que vayan allá. Hemos tenido desfiles de luteranos, presbiterianos, bautistas reformados, que han ido a firmar acuerdos, lo fueron en su momento con Benedicto XVI, que dice que para que la iglesia fuera una sola en el mundo, perdimos el rumbo. Y algunos pentecostales también. Pentecostal no es una denominación, son aquellos movimientos que dicen serlo, pero tienen al Espíritu Santo afuera. No son sino bulla. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. ¿Quiénes? Los gobernantes de la tierra. Cometieron adulterio con ella. Y mire esto, no dice siquiera los industriales, sino los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. ¿Y por qué hablará de los comerciantes? Porque es que el comercio aquí va a quedar supeditado a que quien quiera hacer uso de él tiene que llevar la marca del anticristo. Algunos creen que es un 666, eso es lo que se representa ahora. Pero mire usted los productos con el código de barras y ahí hay 3 secciones que no tienen número, ahí está escondido el 666. Y usted me dice, ¿y dónde dice comercio ahí? La palabra lo dice, nadie podrá ¿qué? Comprar, nadie podrá vender si no tiene el sello o la marca de la bestia. Cristianos, iglesia, tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Tenemos que vivir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque algunos dicen, no, es que yo me la paso aquí, guardándole el rencor, el odio a mi hermano y si viene el Señor, Él me da la segunda oportunidad en la gran tribulación. Mentiras. Es que yo sigo viviendo en mi pecado y a mí nadie me va a hacer cambiar. Yo voy a la iglesia y todo lo demás, pero nadie me va a hacer cambiar. Y si llega el Señor y me quedo, en la gran tribulación me salvo. Mire, la gran tribulación es una salvación, pero para el pueblo de Israel, para los que reconozcan a Jesús como el Señor, ese mismo que negaron hace 2000 años. Pero si en 2000 años de gracia no hemos querido aceptar la salvación, mucho menos en 3 años y medio, mientras algunos se le logran esconder. ¿Cuántos aguantarían 3 años y medio, que es el gobierno del anticristo, sin comprar y sin vender nada? Estaba en un banco sentado, un banco muy importante de este país, dicen que es el primero, mientras esperaba mi turno, y me llamó mucho la atención una frase que decía, más o menos así, dígale adiós al efectivo, diciéndole a la gente que se vayan por lo electrónico, y vamos hacia eso.
Cuando yo leí ese libro en el año 86, 85, cuando el dinero falla, me parecía estar leyendo un libro de ficción. Y dije, no, esto no puede ser. Tarjetas de crédito, 666. Sí, ya las tarjetas existían. Pero que dinero plástico, dinero electrónico, no, va a desaparecer. Esta persona que escribió ese libro ya había sido advertido por Dios y es lo que estamos viviendo hoy. Hoy casi todo se maneja de manera electrónica a través de códigos, por lo tanto, de una u otra manera, nosotros ya somos identificados no por el nombre, sino por el número. O si no, dígame usted cuando va a pedir un favor a un banco o a la salud, ¿qué es lo primero que le piden? La cédula. Todos estamos identificados por un número. Entonces nos unimos a ellos, a este sistema, o nos unimos a Cristo, porque el apóstol Pablo lo que dijo es, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, ¿no saben que el que se une a una prostituta se ha hecho o se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y esto lo decimos solamente que es que para los que se acuestan con una prostituta, no. Quien se une a esta ramera, a este sistema, también es parte de ella. Viene la venganza. ¿Quiénes quieren seguir oyendo este mensaje? Los invito dentro de 15 días para la continuación, porque había olvidado que tenemos la cena del Señor. Me parece que es muy prudente que escuchemos este mensaje completo. No porque yo lo esté predicando, sino porque es palabra de Dios. Esto es lo que estamos viviendo. Y voy a pedirles algo encarecidamente. A partir de hoy, vamos a hacer bloques de oración por nuestro país. Vamos a interceder por nuestro país. Yo no sé qué irá a ocurrir el 21 de noviembre, no lo sé. Pero yo sí sé que cuando la iglesia se postra de rodillas en la presencia del Señor, también los reinos de la tierra están bajo la soberanía de Cristo Jesús. Hermanos diáconos, por favor.